Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar con el gran Germán Terchi. ¿Cómo te encuentras, Germán? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Aquí estamos, estupendamente. Bueno, la primera pregunta yo creo que es evidente, ¿no? La que te voy a hacer, y es el terremoto político que hemos vivido esta semana. Comenzó en Murcia con la moción de censura que perpetraban Ciudadanos y PSOE, que finalmente pues, fue fallida para romper ese gobierno de coalición con el PP, y luego su contestación en Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso con la convocatoria de elecciones. ¿Qué opinas de todo este terremoto político que hemos visto? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, quiero decir, por un lado tenemos pues un asalto, el diseño por parte de un gobierno delincuente que se quiere hacer con todas las parcelas del poder, quiere asaltar la judicatura, quiere liquidar a la oposición, ha comprado toda la prensa, en fin, que lo que quiere es no tener ningún tipo de obstáculos para ahora proclamar otro estado de alarma y realmente meter a España en un estado de excepción permanente, que es en lo que viven países pues afines a este gobierno, como son el de Venezuela y otros que no han salido del estado de excepción desde hace muchos años. Es decir, ellos se han acostumbrado a trabajar sin respetar los derechos ciudadanos y eso se lo permite esa estado de alarma. Hacen lo que quieren, que en plena la arbitrariedad le dan absolutamente vía libre a la plena arbitrariedad de una serie de personajes que se dedican simplemente a hacer cosas en beneficio propio directo de su partido, de su clan, de su familia o de su niñera, da igual, es todo es el mismo patrón, es decir, arbitrariedad pura por parte de quienes no se sienten sujetos a la ley y que están haciendo todo lo posible para que no existan esas leyes. Eso es así. Y entonces, bueno, pues se han coordinado con una serie de gente débil que no cree en nada, que son un partido que ya en principio era un partido de diseño, pero que de diseño y artificial en gran parte, pero que después ha quedado en manos de una serie de individuos que, con muy pocas excepciones, han demostrado que lo que estaban es, a vista de la crisis que tienen, pues buscarse la vida de una forma, vamos, por utilizar ese término tan castizo, Sí. ¿no? Y han empezado con el dame argo, y empezaron con el estado de alarma, aprobando todo lo que el señor Sánchez quisiera, de recorte de libertades y de Sí. aplastar y de desprecio a la gente y de nula transparencia para todo oculto, todo secreto de Estado. Y después una estado de alarma que, por cierto, el Partido Popular también aprobó. Y después ese partido, pues simplemente cuando han visto cómo están, han visto los cálculos de las posibilidades que tienen de ser alguien en las próximas elecciones en los diferentes sitios, pues ha empezado a salvarse quien pueda y Claro. arrimadas ha practicado pues lo que muchos pensaban ya de ella que iba a hacer, es decir, ponerse a buscarse la vida, ni más ni menos, y yo creo que eso ha sido una operación muy tosca, una operación que les han engañado a los de Ciudadanos, porque tiene razón Moncloa cuando dice que, claro, que está negociando con adolescentes y que los chulea siempre que quiere. Y es verdad, o sea, que decir, cuando ves a un Ábalos y a una serie de gente que viene del submundo y de unos niveles rufianescos como los que tienen, y te encuentras a todos estos personajes de Ciudadanos, pues se ve que son víctimas propiciatorias eh, para, para estos matones del gobierno, y los han engañado. Y lo que pasa es que pensaban que en el Partido Popular todos son tan cobardes como la dirección Claro. y no habían acabado de creer que Díaz Ayuso, que está en el Partido Popular porque realmente todavía pensó que se podía hacer algo allí, pues tiene un carácter muy distinto a lo que es el carácter del Partido Popular, tanto que la han intentado, después de nombrarla porque no tenían a nadie, han intentado liquidarla, han intentado ningunearla, quitarle poder y quitarle espacio, y al final ser objeto de negociación prácticamente con Sánchez, ¿no? Para hacer un acuerdo a cambio de quitar a Ayuso. No lo han hecho porque Ayuso se ha convertido en el único capital que tiene el Partido Popular en este momento, y con ella se puede ganar con Vox, se puede ganar y mantener un gobierno que es el más importante, sin duda,
que es el gobierno de Madrid. Ahora todo el mundo tiene que ser consciente de que Ayuso es una persona que se ha revelado muy valiente, y que es una persona que tiene el coraje que no han tenido nadie en el PP y que probablemente fuera una dirigente buena del PP, pero que el PP tiene otra dirección y que con esa dirección el PP no existe, que no existe el PP, que aunque gane Ayuso, ganara con una mayoría relativa muy amplia, si no tiene quien le proteja, Ayuso va a ser carne de trueque por parte de Casado y de Egea con Sánchez, y con su Redondo, Iván Redondo, y con todos estos, pues muy pronto. Vosotros me quitáis a Ayuso y nosotros os haremos algún otro favor para que os sentéis a la mesa de la merienda. Y por eso digo que hay que ser muy consciente de que solo un Vox masivo, con una fuerza increíble en esa Asamblea de Madrid, puede defender a una Ayuso genuina, en el sentido de defender la política que defiende Vox y que Ayuso ha representado de alguna forma ahí, pero que es la política que defiende Vox, que no es la política que defiende el Partido Popular, y desde luego no es la política que jamás defenderán Casado y Egea, que se han distanciado y han demonizado y criminalizado esa política que ahora van a pretender defender en la campaña de Madrid, pero que todos sabemos que es absolutamente ajena a todo ese grupo de cucas y de teos y de Pablos. De hecho, las últimas encuestas, las encuestas Express, ¿no? Por ejemplo, la de CAT3, que la pidió, que la compró ABC, ¿no? Dicen que efectivamente Ayuso y Rocío Monasterio pues van a subir en votos en las futuras elecciones de Madrid, ¿no? ¿Tú crees que desde la dirección del PP no le pondrán un muro o no le pondrán complicaciones a Ayuso para que pacte o para que, digamos, llegue a acuerdos, negociaciones con Vox? Yo creo que tienen poco que imponerle a Ayuso, Claro. Casado y Teo. Ahora Teo y Casado son unos fracasados que vienen de hundir el partido en Cataluña, de hacerlo prácticamente desaparecer. El partido lo tienen descompuesto por toda España, pero pues miren a dónde miren, por toda España, en unos sitios desapareciendo y en otros sitios intentando ser lo que nunca fue, y desde luego traicionando al voto de sus electores. Yo creo que hay una ventaja ahí, es decir, que se conocen muy bien todos. Ayuso sabe muy bien quiénes son Pablo Casado, Díaz Ayuso sabe muy bien quiénes son Pablo Casado y quiénes son Teo García Egea y quién es Cuca Gamarra, que todos los tres se lo intentarían cargar como se cargaron a Cayetana. Por razones diferentes, pero se intentarían cargar igual. Y ellos saben quién es Díaz Ayuso, que tiene más coraje que todos ellos juntos y que tiene más decisión y que tiene más visión política que todos ellos juntos, e instinto, y que van a tenerlo muy difícil de imponerle nada. Es más, algunos estamos convencidos de que realmente la disolución no fue una disolución, que el señor Pablo Casado todavía se hubiera resistido a esa disolución si hubiera podido, y que sin embargo no ha podido evitar la única decisión inteligente posible, pero que de haberlo podido hacer lo habría vuelto a hacer como ya lo había hecho anteriormente. Es decir, es una situación muy paradójica, muy curiosa, pero la política que va la política con la cual se presenta Ayuso no es la política del PP. La política del PP es la contraria a la política de Ayuso. La política con la que se presenta Ayuso es la política de Vox. Y el único partido que tiene Ayuso para defender su política es Vox, no es el PP. Es una situación muy curiosa. Por eso. Es la situación que hay. Es decir, el que quiera que Ayuso haga cosas, que vote a Vox. Claro. No, que sí, que es comprensible completamente. Bueno, nos pasamos de España a Cuba, porque el embajador Alberto Navarro, bueno, pues habéis pedido su dimisión, ¿no? Coméntanos un poco
¿Cómo es la situación para los espectadores que no sepan de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, Coméntanos un pues poco, Germán. la Unión Europea tiene embajadores Sí, en el mundo sí, para promover la democracia y los intereses de los países de la Unión Europea en general, porque todos los sí, países tienen a su vez sus. Y la efectivamente. Unión Europea tiene en Cuba a una persona que fue diplomático español y que se salió de allí y se fue al aparato de la Unión Europea porque pagan mejor. Es una Claro. solución muy clara y muy evidente y bueno, quizá hubiera alguna otra razón también de que tenía más salidas que en la propia diplomacia española. Se saldría quizá en épocas en las cuales gobernaba el Partido Popular y no recibía los cargos, los puestos que quería. Y está en este momento el embajador en Cuba. En Cuba hemos recibido, desde hace mucho tiempo recibimos quejas de que realmente la oposición con la cual tiene deber el embajador de hablar, porque las Mm, dictaduras tienen que hablar y tienen que fomentar su deber fundamental, es crear espacios independientes, fomentar el debate, fomentar lo que son los tejidos para la democracia frente a la dictadura en la que están. claro. Bueno, el señor Alberto Navarro hace exactamente lo contrario. El señor Alberto Navarro es un agente más de la dictadura, se dedica a hacer actos de propaganda de la dictadura como firmar una carta de todos los aparachics del régimen criminal, un régimen que lleva 60 años aplastando los derechos, ejecutando a gente, fusilándola, obligándola a emigrar entre tiburones, cientos de miles de muertos por esa dictadura, destruyendo un país maravilloso. Bueno, pues el señor embajador Alberto Navarro llega como embajador de 27 democracias, antes 28 y 27, Mm, y a lo que se dedica allí es a la defensa a ultranza de la dictadura. Dice a los medios cubanos que Cuba no es una dictadura. Eso el embajador de la Unión Europea. Hay que ver la pasada. responsabilidad que tiene frente a las víctimas de la dictadura, frente a los presos, frente a todos los represaliados, frente a toda la gente que tiene esperanzas de que tienen el mismo derecho a tener un país en libertad, a tener democracia, como todo el resto de la humanidad, y que llega un embajador de la Unión Europea y dice allí y les dice a los cubanos a la cara, les dice, tenéis un régimen estupendo, ese régimen que encarcela por protestar, que tortura, que fusila, que se dedica a las desapariciones en Venezuela, que asalta, que está implicado en todas las desestabilizaciones en el continente. Ese es un país estupendo. Y yo por eso además firmo cartas de todos los funcionarios del régimen para defender que Estados Unidos levante el embargo a la isla. Claro, es que son unas Sí, sí, sí. condiciones absolutamente disparatadas, delirantes, que exigen este señor se tiene que ir o se tiene que quedar en Cuba trabajando para el Ministerio de Información de Cuba, pero no puede ser el embajador de la Unión Europea. Y Mm, yo protesté, le escribí una carta, después escribimos una carta conjunta, unas decenas de eurodiputados y después ha habido una reunión en la cual, bueno, pues se pedían explicaciones. Bueno, las explicaciones que nos ha dado ha sido una carta que nos ha mandado, que recibimos el viernes del señor Borrell, mm, diciendo que, bueno, que había habido un par de deslices, que se había disculpado el señor Alberto Navarro y que el señor Navarro se había vuelto de Bruselas después de las explicaciones, se había vuelto a Cuba como si nada pasara. Que no es así, señor Borrell, no es así. El señor Borrell es una persona que tiene que dar muchas explicaciones sobre muchas cosas. mm, Y si él se contenta con esas explicaciones, nosotros sabemos por qué es. Nosotros sabemos que Borrell comparte las opiniones de Alberto Navarro. Ese es otro de los graves problemas que tenemos. Los contactos del señor Borrell con el gobierno español, con el Partido Socialista, totalmente metido en toda la corrupción con Cuba y con Venezuela, y los contactos con Podemos, que son los que sabemos y los que no sabemos, pero que son muchos y muy serios y muy serios y muy graves, y que todos llevan a Cuba. Todos llevan a Cuba porque en Cuba es de donde se tiran los hilos para las desestabilizaciones, para la ocupación, en Venezuela la presencia militar y policial
es masiva, la de Cuba, y desde donde se hacen también todas las operaciones del narcotráfico, porque todos viven, todas las mafias de Cuba y las mafias de Venezuela viven del narcotráfico, con, por cierto, las FARC y otras organizaciones terroristas y narcoterroristas de toda la región, como ahora en Bolivia, donde han vuelto a tomar el poder, todos estos, y todos hábilmente coordinados por Cuba y con representantes tan insignes como Pablo Iglesias, como Monedero, que aparecen siempre en el foro de Sao Paulo, siempre están en ese foro que es, al fin y al cabo, el paraguas de todas estas organizaciones comunistas y narcotraficantes, o ambas cosas, muchas de ellas, que se dedican a la desestabilización y que quieren liquidar la democracia de una vez por todas en Iberoamérica. Y ese es el peligro, y por eso el caso es tan significativo. Porque nosotros tenemos a un Borrell que se opone como gato panza arriba a suspender el acuerdo bilateral con Cuba de la Unión Europea, que es un acuerdo que no se cumple, que lo está violando todos los días Cuba y que, sin embargo, él mantiene, lo están manteniendo y lo mantienen a toda costa. Tenemos que las sanciones contra Venezuela van gota a gota, mientras sabemos que vuelve a haber todas esas operaciones clandestinas o semiclandestinas de Borrell y del entorno de Borrell y del Grupo Internacional de Contacto para llegar a unos acuerdos con el señor Maduro, para que el señor Maduro se haga un poquito el bueno y a través de eso, con todos los cómplices que hay también ahora en la administración norteamericana, intentar levantar las sanciones a Venezuela, que es de lo que se trata, porque ya hay mucho dinero y ese mucho dinero tiene que circular entre la gente implicada en todo esto. En ese sentido, nosotros tenemos que ir poco a poco, porque esto es un cuadro inmenso, el de la amenaza a todo el hemisferio. Es un cuadro inmenso, pero desde luego nosotros desde ECR, yo personalmente como presidente del grupo de trabajo de ECR sobre Iberoamérica, voy a seguir el caso de Alberto Navarro y no vamos a dejar en paz al señor Alberto Navarro, que no se comporta como un embajador de la Unión Europea, de unas democracias, sino se comporta como el agente de una dictadura. Y a Borrell tampoco lo vamos a dejar en paz, porque sabemos lo que está haciendo y sabemos lo dañino que es para la credibilidad de las democracias europeas. Bueno, pues enhorabuena por vuestro trabajo, Germán, y ya nos irás contando aquí en esta sección pues cómo va el tema de Alberto y de Borrell. Pues muchas gracias, como siempre, ha sido un placer, Germán. Un saludo, a ver cómo sigue esto, todo el culebrón, Esperemos que interrumpamos el culebrón hacia la tiranía y que logramos la reacción nacional para crear en este país una democracia decente que se sepa defender. Bueno, pues muchas gracias. Dicho queda, y buenas noches a todos los espectadores también. Un abrazo. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar.
Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no